¿Puedes hacer el chat? Claro. Perfecto. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Nuestra primera entrevista fue hace 10 años, también aquí en Barcelona, porque yo nunca he ido a Madrid. Tendría que ir a Madrid a tu productora. ¿Cómo no has venido a Madrid? Tienes que venir inmediatamente. Ahora mismo. Entonces, fue de Propaganda Game. Después he visto que en el 2015-2021 volvimos a hablar por tu faceta de productor con Amor para Principiantes. Poliamor para Principiantes. Y ahora con The Sleeper, el Caravaggio perdido. Lo primero de todo, ¿cómo te enteras de esto? Porque he visto que el guión lo hacen dos mujeres. ¿Cómo te viene esta historia? Porque a mí me da que esta historia te viene y es que no sé cómo fue. No sé si había ya un guión previo o tú dices, No. Yo quiero hacerlo y vamos a hacer un guión. A ver, yo conocía desde hacía tiempo a Jorge Coy, que es el protagonista, un poco el marchante, el anticuario que nos lleva por todo el camino. Había intentado ya hablar con él y somos amigos. Y habíamos intentado hacer una historia sobre Colnaghi. Colnaghi, que es la empresa que preside Jorge, es el marchante de arte más antiguo del mundo. Es el primer persona que empezó a comprar y vender arte en 1700, cuando no había mercado. Y estuve investigando eso y me interesaba mucho. El mundo del arte es fascinante. Y esta idea de que unos pintores valen muchísimo, otros valen muy poco, de repente cambia la moda y se da la vuelta. Pero no había encontrado el ángulo para hacerlo, no sabía cómo enfocarlo. Y cuando años más tarde me entero de que hay un rumor, de que hay un cuadro, que hay un lío en Ansorena, entonces le llamo. Bueno, de hecho llamé a Ricardo Fernández Deu, que es el productor también de la película, sí. Y hablamos con Jorge, que son íntimos amigos, aparte de que son amigos míos también, y Ricardo ha colaborado conmigo en el pasado. Y le decimos, oye, ¿qué está pasando? Me dice que, bueno, lo que está pasando es y que ellos probablemente se involucren. Entonces le dije, mira, si os involucráis, me gustaría rodar todo el proceso desde el principio, ¿no? Acompañaros en este viaje. Él dijo que sí, no sé si luego se ha arrepentido, porque hemos estado 3 años y medio ahí como muy pesados, pero bueno, así fue como empezó. En ese momento se desata el boom mediático y todo el mundo empieza a llamar, intentan conseguir la noticia, pero nosotros estábamos, digamos, al otro lado del espejo y contamos la historia desde dentro, ¿no? Y es bastante interesante. Dicen que para hacer un buen documental hay que tener acceso y revelación. Yo tenía acceso a través de Jorge y revelación, pues me interesaba mucho contar cómo funciona el mundo del arte antiguo, que es un mundo muy opaco, muy extraño, lleno de claroscuros, gente que parecen de películas de Tintín. Pero bueno, sí, así surgió. Y a mí lo que me parece, bueno, tiene la película muchas cosas increíbles, pero que el marchante de arte hable y se exponga de esa manera, porque es un coto muy cerrado, ¿eh? O sea, la gente súper adinerada, que viene de familias muy lejanas, se intenta, o sea, es un club muy privado todo esto. Entonces, ¿por qué crees que se expone tanto y habla mucho de su trabajo y de lo que hace? Yo creo que Jorge es consciente de que al final las historias se van a contar con o sin él, ¿no? O sea, la historia se iba a contar porque era una historia mediática, de hecho tenía muchísima cobertura y le pareció, yo creo, inteligente y creo que ha acertado el contarlo desde dentro con alguien de confianza. O sea, él sabía que podía confiar en mí porque yo no iba a sacar noticias que no fuera durante el proceso, solo iba a sacar todo lo que habíamos grabado al final y luego él tenía la confianza de que lo íbamos a hacer con rigor, ¿no? Y no buscando sacar sangre o encontrar ahí y eso es un poco lo que yo planteé desde el principio, ¿no? Y también fue clave para conseguir que la familia hablase, porque claro, no solo hablan los marchantes, que normalmente no hablan, pero bueno, quizá tienen un poquito más de exposición. La familia no ha dado ni una sola entrevista a nadie, ni la va a dar, solo nos dieron la nuestra. Y eso es por la confianza que les transmitimos, porque confiaron en que yo les convencí esencialmente diciendo lo mismo, ¿no? Diciendo, mira, esa historia se va a contar y sería una pena que no tengáis vosotros vuestra versión de lo que ha pasado, ¿no? Porque me parece que es fascinante un cuadro que lleva en vuestra familia 200 años y que sería bonito
que contéis un poco pues, todo el proceso, ¿no? Y ellos aceptaron y ya. Y así surgió el tema. Pero es verdad que poco a poco íbamos dándonos cuenta que todos los que decían que no al principio luego decían que sí, ¿no? Y participaban. Es curioso que todas las películas que has dirigido son documentales. ¿Por qué crees que esto es así? A mí me encanta el documental porque tiene una diferencia brutal con la ficción. El documental es una aventura en la que tú eres parte. En la ficción tú estás retratando una aventura que ha pasado o una aventura imaginada. Pero un rodaje de ficción es como una obra de construcción, ¿no? Ahí en verdad no está pasando nada real, ¿no? Y cuando tú haces un documental, te metes en una historia y te conviertes en parte de esa historia. Y la cuentas en tiempo real, que es un poco lo que hago yo siempre, ¿no? O sea, meterme y contar las cosas, todo lo real que puedo. Muchos de mis documentales son así. Y a mí me divierte muchísimo, porque me parece... Y luego, no solo es divertido y enriquecedor, sino también creo que al espectador le da un punto de vista diferente, ¿no? Y me gusta mucho hacer que el espectador reflexione sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Es una cosa que echo de menos todo el rato como espectador, que no me den todo masticado y mascado y como en la bandejita ya, y esto es lo que tienes que pensar y esto es lo que tienes que sentir, ¿no? Tengo la sensación de que el algoritmo está tomando mucha prominencia a la hora de ahora te vas a reír, ahora vas a sentir esto, ahora vas a sentir lo otro, ahora el giro de guión, ahora el cliffhanger para que te enganches al siguiente episodio. Es todo como un poco formulado, ¿no? Y creo que la realidad es mucho más divertida porque es imposible formularla. Entonces me parece una aventura divertida, creo que el espectador lo disfruta también y luego es la mejor forma de contar la realidad. Y luego hay una cosa que pasa con el documental. Creo que el periodismo de investigación está de capa caída porque los lectores están, digamos, acelerados, entonces no tienen tiempo de reflexionar y de leerse un libro de 60 páginas y ya menos un artículo de 10, ¿no? Y creo que el documental rellena ese hueco. El documental como el que he hecho yo rellena el hueco del periodismo de investigación de alguna manera, con una reflexión adicional, y creo que es una cosa que cada vez ocurrirá más, ¿no? O sea, creo que vivimos en el mundo audiovisual y las cosas se cuentan a través del audiovisual, y creo que el documental está demostrando ser una herramienta buenísima para contar y analizar y profundizar en historias. Sobre todo si lo haces divertido, que esa es la clave de todo. También, viendo tus documentales, hay como dos vertientes. A ver qué te parece. Una sería la parte humana, solidaridad, ¿vale? O sea, hay temas de los que hay que hablar porque están sucediendo, donde hay como una especie de injusticia, como una invisibilidad, y tú con la película le das esa visibilidad y lo pones sobre la mesa. Y después hay otra parte, que hay un par de documentales, ya hay otro, el de Dos Cataluñas, que no he visto, pero de Propaganda Game y de Sleeper, Caraballo Perdido, van del mismo rollo. ¿Por qué te diré? Porque para mí son thrillers políticos, casi. Sí. Hay un montón de gente ahí, tú estás dando visibilidad, pero aparte estás reflexionando sobre esto que existe, ¿no? Yo te expongo este caso, te expongo los personajes, te pongo todo... Es que parece... Bueno, Dos Cataluñas es igual, ¿eh? Vale. Dos Cataluñas esencialmente es el mismo estilo. O sea, a mí me gusta obligar al espectador a reflexionar sobre temas que reflejan nuestra realidad, ¿no? Y creo que tanto Corea del Norte como el conflicto en Cataluña, como el mundo del arte, que es un mercado hipercapitalista, pero regulado por una especie de reglas de la Edad Media, es bastante sorprendente porque refleja un poco la evolución donde estamos yendo, ¿no? Y me parece muy importante que el espectador tenga información para poder reflexionar sin reflexionar a lo tonto, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que tendemos a reflexionar con un titular, ¿no? Es que esto es así, pues sí, porque me lo han dicho en un titular. No. Tú entérate y luego tomas tu propia decisión. A mí me pasa eso todo el rato. A mí me convencen de cosas. Es una cosa que la gente se sorprende, ¿no? Pero el otro día estaba hablando de otro tema totalmente diferente y yo tenía una opinión, alguien me dio un argumento muy bueno y me convenció, ¿no? Dije, bueno, tienes razón. Y yo creo que eso le pasa mucho al espectador cuando ve mis documentales, que reflexiona y a lo mejor cambia de opinión. Pero la parte humana también sale en este tipo de thriller, historia. De hecho, yo creo que esa parte que te hablaba de visibilidad, de humano, es la parte de la condición humana más bondadosa.
este Propaganda May de Sleeper y la de Dos Cataluñas, como dices, yo creo que son los claroscuros humanos, ¿no? Sí, porque son thrillers, pero también podrían ser sobre una especie de maldad de la condición humana, ¿no? Cotos cerrados, también es también como social, ves los historiadores del arte, lo precario que es su vida, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que siempre viendo pintura y tal, siempre dudo de la autenticidad de la pintura, siempre, no sé por qué. A lo mejor es porque vi en la película de Orson Welles, Fake, pero como esos del Palacio de Italia, que tienen, ellos creen que es auténtico lo que tienen. Entonces, esto también me gusta de la película, porque al final termina la película y conoces algo del proceso, pero no en su totalidad. Y eso, o sea, la propia película es un misterio que no se va al final ver nada. Bueno, ¿no? Es que la realidad del mundo es así, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir, Sí. a pesar de que todos queremos respuestas absolutas en un sí o un no, el mundo del arte refleja un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un mundo donde el dinero y el marketing mandan muchísimo, donde somos esencialmente víctimas de esa especie de afán por poseer lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y sin embargo, pues el valor verdadero, el valor del arte en este caso, de alguna manera pasa a segundo plano, ¿no? Porque este cuadro, digamos que refleja muy bien esta cosa que decía Antonio Machado, que solo el necio confunde el valor con el precio. Qué bueno. Y es verdad, o sea, nosotros vivimos una sociedad un poco necia, ¿no? Donde lo importante es el precio, el valor, bueno, el valor. Y en este caso es curioso porque tú tienes un cuadro que es el mismo cuadro, que valía 1.500 euros según una casa de subastas, ¿no? Y luego de repente pasa a valer 300 millones. El mismo cuadro, el mismo valor artístico es el mismo. Lo único que tiene una firma posible que lo convierte en un objeto de deseo, digamos como Louis Vuitton, ¿sabes? Y creo que eso nos pasa en la sociedad todo el rato. Es decir, el ejemplo de Louis Vuitton es muy claro, ¿no? O sea, tú tienes el mismo bolso que lo compras en la calle por 5 euros o te gastas 6.000 o 12.000 euros por un bolso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la marca. En este caso la marca es Caravaggio. Sí. Y todo el mundo quiere ver el Caravaggio, ¿no? Si no fuese Caravaggio no lo vería nadie. Aunque fuese el mismo cuadro. ¿Y tú qué has aprendido de todo este viaje, de estos 3 años y medio? Lo fácil que es hacer algo que sea auténtico, aunque no lo sea, aunque... Bueno, no lo sea, no lo sabemos si lo es o no. Bueno, en este caso sí parece bastante claro que tiene toda la pinta de ser verdadero, lo cual es todavía más raro, porque lo normal es que no lo fuese. O sea, lo normal es que cuando aparece uno de estos cuadros haya muchas dudas, ¿no? Sí. Y eso al principio era lo que yo pensaba que iba a pasar. Luego, bueno, no voy a destripar nada porque los giros de guión son sorprendentes, ¿no? Sí. Es desvelar un misterio que la propia película es un misterio también. Sí, no es un thriller. Al final un thriller es eso, es una historia de aventuras donde hay algo en juego que no se sabe cómo acabar. Yo la veo un poco como la Pantera Rosa de Blake Edwards, ¿eh? Sí. Bueno, sí. De hecho, le faltan los puntos cómicos, ¿no? Pero, no sé, el momento, por ejemplo, que están restaurando es muy cómico, ¿no? Están como allí, no sé, adorando a Dios, ¿no? Casi. O sea, es una cosa como cuando lo terminan, empiezan todos a verlo, podéis sentaros y verlo, ¿no? Como adorar a Dios, ¿no? O sea, una cosa como tremenda, ¿eh? Sí, bueno, eso es porque es un Caravaggio. Sí. Y porque es un Caravaggio genera esa fascinación, sí, que a mí me parece increíble, ¿no? Como la fama, los famosos, sí, no sé qué, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que he aprendido yo? Esencialmente yo lo que he aprendido es que vivimos en una sociedad cada vez más extrema, donde el dinero acaba siendo prominente en todas las decisiones de la vida, incluso en algo tan básico como el arte, ¿no? Parece mentira que ya el valor y el dinero hayan tomado el control de todo, incluido algo tan de todos como es el arte, porque al final el valor de esto es que la gente lo vea y lo disfrute y se emocione viéndolo, ¿no? Y eso es lo que debería ser, en verdad, y para eso se hizo el arte, ¿no? No para especular. Pero al final vivimos en esa sociedad, tampoco pasa nada, hay que vivir con ello, no estoy criticándolo, pero sí que lo estoy analizando. Sí. Y me parece muy interesante porque aplica a todo lo demás en lo que vivimos, ¿no? Y sobre todo lo que me parece es que las cosas nunca son blanco o negro. Tiene muchos matices todo. Todo tiene muchos matices y el mundo en el que vivimos está lleno de matices. Y cuando tú me dices, no, thrillers políticos, sí, pues todo eso está lleno de matices, ¿no? Hay cosas que son obvias,
pero son parte de un dibujo mayor. Entonces es muy difícil simplificar las decisiones, que es un poco lo que a mí me preocupa de la sociedad en la que vivimos, donde todo es, yo soy del Barça o del Atleti o del Madrid, ¿no? Y me da igual el argumento que sea, no, el mundo es mucho más complejo. Y creo que merece la pena que el espectador, si encima lo hace divirtiéndose, reflexione. ¿Y tus personajes qué tal? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo vieron la película? Supongo que no se esperaban todo esto, ¿no? No, bueno, no se esperaban. Yo creo que uno de los puntos interesantes de la película es cómo está contada. Porque esto lo puedes contar de muchas maneras, ¿eh? Pero parece una historia de ficción, en serio, Álvaro. En serio, no parece un documental. Ya, eso es lo que yo quería, ¿no? Yo quería darle la vuelta. Siempre ahora se están haciendo muchas películas que parecen un documental, ¿no? Sí. Entonces yo quería hacer un documental que pareciese un thriller de David Fincher, ¿no? Sí. Totalmente. y tenía la suerte David Fincher, qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, en Perdida, ¿no? Que al final... O en Zodiac, ¿no? Es un gran referente, o yo qué sé, también Soderbergh, ¿no? Con quien he trabajado. Sí, encima, ¿eh? En Che, ¿no? Y me encanta eso, ¿no? Pero lo que sí que creo es que el documental, cuando tú tienes muchísimo material, que es lo que me pasa a mí, yo tenía 130 horas y como dices tú... ¿130 horas? Sí. Podíamos haber contado esto... Una serie. De muchas formas. Y había muchos caminos para seguir, ¿no? Pero lo que optamos fue por el entretenimiento, ¿no? Entretenimiento sin perder el rigor. Pero al final esto es una historia de aventuras, del renacimiento de un cuadro, en el que puedes entender cómo funciona un mercado súper oculto, lleno de personajes, como decía antes, que parecen sacados de una novela de Tintín, de un libro de Tintín, pero es la realidad es así. O sea, hay gente que se dedica a esto y mucha gente que invierte muchísimo dinero en tener un cuadro así, y me parecía interesante y creo que es fascinante, ¿no? Pero me parecía, sobre todo, que al final, como director, hay que tener un respeto por el espectador. Entonces yo tengo esencialmente dos premisas. Primero, que no se aburra. Y segundo, ser riguroso, ¿no? O sea, no manipular. Y creo que eso intento hacerlo en todos los documentales. Claro, es que lo de manipular, a mí me sienta tan mal cuando veo una película, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Ahora tienes que llorar, ahora tienes que cantar, ahora tienes que bailar. No, y sí, o tienes que reírte. Y sí no me río. Bueno, me gusta que dejen algo más amplio, ¿no? Funciona así, ¿no? O sea, claro. La realidad es que esto es una fórmula, pues como los bestsellers, ¿no? Tienen sus Pero trucos. No siempre funciona. No, claro. Casi nunca funciona, perdón. Porque, por ejemplo, tú a la hora de producir la película, o sea, tú tenías... Por ejemplo, también otra cosa interesante de la película, que es 1 hora y cuarto, es breve, pam, pam, pam. O sea, tiene mucho ritmo. Todo el rato están ocurriendo cosas. Hay llamadas, hay pam, pam. Italia, Roma, París, Madrid, ¿sabes? O sea, hay un mogollón de escenarios. O sea, Bueno, es un poco también lo que vivimos, ¿no? Nosotros, ¿no? O sea, nosotros de repente estábamos y de repente me llamaba Jorge, oye, que nos vemos, vamos a reunirnos en Londres, y todos corriendo a Londres, ¿no? O que nos vamos a Mónaco. He conseguido que hable contigo Fabrizio Moretti, que es el gran, digamos, antagonista, ¿no? El del bastón, es un personajazo. A Mónaco, y todos corriendo a Mónaco, ¿sabes? Y así era un poco la aventura, ¿no? Y estábamos todo el rato, éramos como bomberos, siempre pendientes de conseguir que alguien nos dijese que sí, y íbamos corriendo a... Es la leyenda, ¿no? Este hombre, ¿no? Sí, Fabrizio Moretti. Ese sí que es un personaje de película de James Bond. Y además, cómo cambia la peli cuando él sale, ¿eh? Sí. O sea, es como otra peli, empieza otra película, ¿no? Y esto también es difícil hablar con este tipo, ¿no? Con esta gente. Es que es muy difícil hablar con todos ellos. O sea, en verdad, ellos no son gente mediática ni quieren los medios. En general, es una cosa que hay veces que lo utilizan porque lo necesitan. Los marchantes, la familia, por supuesto, no los quiere ni verme, pero los marchantes necesitan un poco los medios, pero no están acostumbrados al medio masivo, digamos, ¿no? Y aquí lo aceptaron un poco porque la historia era tan buena que había que contarla. Entonces, una vez ya ves que la cosa va a ocurrir, o estás dentro o estás fuera. Cuando te dicen va a ocurrir seguro, quieres contar tu versión. ¿Por qué fuiste tú partícipe de esta historia? Y todos al final entraron porque, joder, también al final a ellos les divierte, ¿no? Es su mundo, ¿sabes? Es un retrato de su mundo que, bueno, una vez se gana, otra se pierde. Son como muy así el caballero. Sí, a mí me recuerda mucho a los personajes de James Bond. Ahora, para terminar, quiero que alguna película sobre arte que te guste.
Y me encanta El secreto de Thomas Crown, versión 1 y versión 2. La de Steve McQueen, ¿no? Sí, buenísima, buenísima. Es una película fascinante y es un poco referente, ¿no? Para mí es un thriller basado en un mundo del arte que es fascinante, con un poco ese toque de elegancia, de pillería. Sofisticación, ¿no? Sofisticación, pero pilla, ¿sabes? Sí, que me gusta mucho y creo que es un poco lo que refleja este mundo, ¿no? En el que nos hemos sumergido y en el que el espectador se va a sumergir. El mundo del arte antiguo es una especie de cosa de caballeros, gentlemans, ¿no? Que son un poco pillos a la vez y que nunca acabas de saber si lo que te están contando es del todo cierto. Muy David Nivens, Michael Caine, ¿no? Exactamente, sí. De personajes. Pues Álvaro, un placer hablar contigo por tercera vez. Encantado de ver tu película. Gracias por la peli, por este ratito. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Ya sea como director, productor, no sé. Eres muy sorprendente, Álvaro. Haces muchas cosas. Hago de todo lo que puedo. Gracias. Y la otra vida que tuviste. Pero esa va para una película. Algún día podrías contarla. Todo el mundo me lo dice, es una gran película. No, pero... es que si todo el mundo te lo dice, tú la tienes que encontrar tú, ¿no? Sí. Porque, hostia, esto habría que contarlo, ¿eh? Es una historia... Tremenda. Tremenda, sí. Gracias. Gracias a ti.